Revelado, 4 alimentos congelados que nunca debes comer y 4 increíbles que transformarán tu salud. Esteban, con su mirada fija en la pantalla, no podía apartar los ojos del aviso sensacionalista. El mal que acecha en tu congelador, la salud de tu familia está en riesgo. Las palabras eran un eco en su mente, resonando con una fuerza que lo empujaba a actuar. Desde que su abuela le enseñó a cocinar, la cocina había sido su refugio, su mundo. Pero el trabajo en el supermercado lo atrapaba en una rutina monótona. Cada pasillo, cada oferta, se sentía como una trampa. ¿Era ese el futuro que quería? La frustración se acumulaba en su pecho mientras recordaba los sabores de su infancia, los platillos cargados de amor y tradición. Sin embargo, en su barrio, las costumbres alimenticias eran como grilletes y las tradiciones estaban firmemente arraigadas. Comidas rápidas y congeladas dominaban las mesas. Su familia, acostumbrada a recetas de antaño, resistía cualquier cambio. Los sueños de Esteban chocaban con la realidad. Había comenzado a explorar la alimentación saludable, una vía para crear un puente entre las recetas de su abuela y los nuevos ideales. Pero cada intento de compartir sus descubrimientos se encontraba con desaprobación. Su padre, un hombre de convicciones firmes, lo confrontaba, descalificando sus aspiraciones. ¿Qué hace un hombre de cocina en la búsqueda de verduras y cereales? Los buenos recuerdos no vienen de ahí, decía con una voz que retumbaba en el alma de Esteban. Las palabras le provocaban una mezcla de rabia y tristeza. La mente aceleraba, su respiración se tornaba irregular. Era un tira y afloja entre la necesidad de dar un paso al frente y el peso de las expectativas familiares. A medida que los días pasaban, la tensión en casa aumentaba. Se sentía como un paria, un extraño en su propio hogar. Las discusiones no cesaban y cada comentario ácido de su padre le desgarraba un poco más el corazón. No puedes dejar que la moda de comer sano te aleje de nuestras tradiciones, hijo, clamaba su padre, mientras Esteban solo podía contener la respiración, deseando que su viejo mirara más allá de su nariz. La lucha interna se intensificaba a cada momento y se preguntaba si estaba traicionando su historia, la herencia que habían creado alrededor de la mesa familiar. Era un dilema que lo consumía. En una noche de confusión, mientras picaba cebolla fresca, su madre inesperadamente le habló en voz baja. «Te apoyaré, Esteban», le dijo, con una calidez que casi lo derrumba. «Pero debes mostrarle a tu padre que esto es más que una moda. Necesita su apoyo». La idea de una cena, una última oportunidad para enredar tradición con novedad, era tentadora. Cuanto más pensaba en ello, más crecía su ansiedad. La voz de su padre siempre resonaba en su cabeza, su desaprobación marcando cada paso. Consciente de lo que estaba en juego, involucrando su esencia y aspiraciones, comenzó a preparar la cena. Cada receta se convirtió en un acto de rebelión, cada sabor una reivindicación de sí mismo. Esteban se encontraba a un paso de abrir un nuevo capítulo en su vida. Pero, mientras los dedos manipulaban los ingredientes, una sombra de duda lo embargaba. La presión ante la mirada de su padre, la angustia por cambiar las costumbres familiares, hacían que su estómago se retorciera. ¿Era su amor por la cocina suficiente para desmantelar tradiciones? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos.
La tensión alcanzó un clímax insostenible. En la cena, el aire estaba tan cargado que se podía cortar. Cuando su padre probó el primer bocado, el silencio fue ensordecedor. La mirada de desdén que recibió lo congeló, como si cada paso que había dado lo llevara a un abismo. Con las palabras atascadas en su garganta, Esteban sintió cómo su mundo pendía de un hilo. La confrontación, el rechazo, el temor a fallar flotaban en el ambiente, y todo se sentía como un eco de su verdadero dilema. Mientras se debatía entre su deseo de seguir adelante y la necesidad de conservar su hogar, la incertidumbre se aferraba a su corazón. ¿Podría encontrar la manera de unir sus sueños con los de su familia? La pregunta quedó suspendida, tan pesada como el aire que lo rodeaba, dejando la resolución lejana como una promesa no cumplida. El silencio en la mesa se había transformado en una bestia palpable, y mientras Esteban luchaba contra sus propios pensamientos caóticos, todos se sentaron a esperar la reacción de su padre. En la mirada severa de don Luis se reflejaba no solo su desdén por la comida que acababa de probar, sino también una serie de recuerdos formándose en la cara de quien siempre había esperado que su hijo siguiera sus pasos. Tras lo que se sintió como una eternidad, su padre finalmente rompió el silencio. «Esto no es lo que tú eres», declaró, su voz grave resonando en el comedor como una sentencia. Las palabras eran balas y cada una de ellas impactó en el ego de Esteban. La reacción hiriente lo golpeó en el estómago, pero también encendió dentro de él una chispa de determinación que no creía poseer. No podía permitir que esa mirada de desaprobación lo definiera. En ese instante, las memorias de sus días de infancia, de experimentar la alegría a todo color en la cocina de su abuela, cobraron vida. Con un nuevo enfoque, decidió que iba a abordar la conversación desde un lugar de comprensión y no de confrontación. Era necesario hacerle ver a don Luis que las tradiciones podían coexistir con la innovación. «Papá, esto no es solo una moda. He estado investigando sobre cómo nuestras elecciones alimenticias afectan nuestra salud. No intento desechar nuestras raíces, sino integrar lo que me enseñaste con lo que he aprendido». Se armó de valor al hablar. La atención se centró en él. Su madre contenía la respiración, mientras el brillo de sus ojos se llenaba de esperanza. Don Luis lo miró. Sus labios se apretaron en una línea tensa. «¿Y qué te hace pensar que lo que has aprendido tiene valor? Hemos comido así toda nuestra vida», replicó, pero con un tono menos hostil. Esteban sintió que ya habían dado un paso. Era hora de abrir un diálogo. «Lo sé, y esa es la belleza», continuó. «Cada platillo que hemos compartido viene con un legado que para mí significa el hogar, pero puedo dar vida a nuestras recetas con ingredientes que mejoren nuestra salud. Quiero que todas esas memorias sigan vivas, pero de una manera que también cuide de nuestro bienestar». La fricción parecía estar desvaneciéndose, aunque los ojos de su padre seguían evaluando cada palabra. Con el estómago tenso, Esteban propuso un reto. «¿Qué tal si cocinamos juntos este fin de semana? Me gustaría que probaras la comida que quiero preparar con tu ayuda. Sería una forma de honrar nuestras tradiciones y también explorar nuevas cosas». El silencio que siguió fue inquietante. Esteban percibió el torbellino de emociones en su padre, la lucha entre la nostalgia y el miedo al cambio. Pero bajo esa incertidumbre notó algo más: curiosidad. Esa combinación era su rayo de esperanza. Finalmente su padre asintió, aunque su expresión seguía siendo de reserva. «Está bien, pero no me hagas prometer que me gustará», respondió con un atisbo de humor, lo que hizo que Esteban soltase un suspiro de alivio. El resto de la cena pasó en un ambiente más ligero, con risas nerviosas y una chispa de lo que podría ser el comienzo de un cambio significativo. Esteban se sintió empoderado, por primera vez creyendo que sus ideas podrían realmente tener lugar en la mesa familiar. Pero el reto no había terminado. Preparar esa cena significaría tener que profundizar más en sus habilidades culinarias y en su capacidad para fusionar lo antiguo con lo nuevo. Un nuevo reto se acercaba, y no podía evitar preguntarse: ¿realmente podría sacar a su padre de la zona de confort sin perder su conexión familiar?
A medida que días pasaron, la inquietud crecía en su interior y el deseo de demostrar la valía de su visión se volvía más intenso. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. No solo necesitaba la aprobación de su padre, sino también la validación de sí mismo. Las semillas de la duda volvían a surgir. Si fracasaba, ¿qué pasaría con sus sueños? La cena del fin de semana se acercaba rápidamente, pero la pregunta persistía en su mente. ¿Era su amor por cocinar suficiente para transformar no solo sus platos, sino su relación familiar? La noche de la cena se avecinaba como un juicio final, y con cada día que pasaba, Esteban sentía el peso del futuro equilibrándose en la balanza. ¿Estaría preparado para asumir la responsabilidad de este legado renovado? La verdad pronto saldría a la luz, y su destino personal pendía de un hilo. La semana transcurrió de forma vertiginosa, y con cada amanecer el peso de la decisión se hacía más opresivo. Esteban dedicaba horas a investigar nuevos ingredientes, a experimentar combinaciones que respetaran las recetas familiares sin perder su esencia. Cada corte de cebolla, cada pizca de especias lo acercaba un poco más a la imagen que había forjado en su mente, una cena donde la tradición y la innovación se unieran en perfecta armonía. La cocina se convirtió en su refugio. Allí, los cuchillos danzaban con precisión mientras su ansiedad se transformaba en creatividad. Practicaba la técnica con fervor y por primera vez empezó a sentir la satisfacción de crear algo que pertenecía no solo a él, sino a su legado familiar. La idea de alimentar no solo cuerpos, sino también almas, la suya y la de su padre, estaba comenzando a calar hondo. Sin embargo, mientras se sumía en la acción, no pudo evitar dejarse llevar por la sombra de la duda. ¿Y si todo esto era en vano? Aquello que había imaginado como un puente hacia su padre, ¿podría convertirse en un abismo entre ellos? La presión creció, tanto en su mente como en su entorno familiar, como si cada visita al mercado, cada consulta de recetas fuera una confrontación directa con sus miedos. Una tarde, mientras seleccionaba aguacates en el mercado, una anciana se le acercó, ofreciendo un consejo mientras él contemplaba los frutos en sus manos. «La comida es un acto de amor, hijo. Debes cocinar no solo para llenar el estómago, sino para nutrir el corazón», le dijo, sonriendo con una sabiduría que lo conmovió. Esa chispa de verdad resonó en él y lo impulsó a comprometerse aún más con su misión, fusionando el amor por la comida con la intención de conectar con su padre. El día de la cena llegó. La cocina se llenó con aromas que evocarían memorias. Esteban preparó un menú que incluía el tradicional estofado de su abuelo, pero renovado con ingredientes que prometían no solo el sabor, sino también beneficios nutricionales. La manera en que presentaría el plato sería fundamental. Cada detalle importaba. A medida que el reloj avanzaba, el nerviosismo se convertía en un aliado extraño, alimentando su determinación. La mesa estaba cuidadosamente dispuesta, cada plato brillaba con color y promesas. Cuando su padre llegó a la cocina, pudo ver la mezcla de curiosidad y escepticismo en su rostro. El momento que había anticipado durante días había llegado. «¿Qué tienes preparado?», preguntó don Luis sin ganas de ocultar su reticencia. Ese tono de voz, que una vez había representado autoridad, ahora parecía un vacío que necesitaba ser llenado con la mezcla de sabores y emociones que había preparado. «Te invito a probar lo que he creado. Es nuestro legado, pero de una nueva forma», respondió Esteban con una mezcla de esperanza y firmeza. Mirar a su padre a los ojos mientras le presentaba no solo un plato, sino un símbolo de su conexión, lo llenó de una certeza renovada. Mientras servían la comida, cada bocado prometía ser un paso hacia la transformación. Pero lo que Esteban no podía anticipar era que la reacción de don Luis podría ser el catalizador que definiera no solo su relación, sino su propio camino en el mundo de la cocina. La tensión se palpable, y con cada bocado la posibilidad de una nueva conexión se encontraba al borde. ¿Sería esta cena el inicio de una nueva relación entre padre e hijo, o simplemente marcaría el final de una ilusión? Esteban respiró hondo, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono,
a la espera de la respuesta. ¿Qué haría su padre después de probar su historia en un plato? Un silencio inquietante llenó la cocina tras el primer bocado que don Luis tomó de su plato. Esteban lo observaba con una mezcla de ansiedad y expectativa, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba una reacción. Don Luis parecía perdido en sus pensamientos, su mirada fija en el plato, como si estuviera escudriñando algo más profundo que simplemente la comida que tenía delante. De repente, el padre dejó el tenedor a un lado. «¿Qué has hecho aquí, Esteban?». El tono de su voz era más inquisitivo que crítico, lo que generó una chispa de esperanza en Esteban. Pero el tiempo de incertidumbre era insoportable. La cantidad de esfuerzo y corazón invertidos en ese plato comenzaba a sentirse abrumadora. «He renovado el estofado, papá. He buscado reinterpretar la receta familiar, la que mi abuelo te enseñó a ti. Quería traerla al presente», explicó, intentando ocultar la temblorosa vulnerabilidad que se apoderaba de sus palabras. Las manos de don Luis, que antaño habían cocinado con destreza infinita, ahora temblaban mientras examinaba el plato. «Reinterpretar, dices», murmuró para sí mismo. Esteban interpretó esas palabras como un signo de contemplación, una apertura que podría ser la puerta hacia el diálogo. «¿Por qué no lo hiciste antes, hijo? Nunca se me ocurrió que quisieras cambiar las cosas», preguntó don Luis, con un tono que mezclaba oleadas de curiosidad y quizás un leve reproche. Esteban sintió que esa pregunta era el eco de un conflicto que había existido entre ellos por años. Era el reflejo de inseguridades pasadas y expectativas que no se habían comunicado adecuadamente. «Quería homenajear nuestro legado, pero también hacer algo nuevo. No quiero seguir en la sombra de lo que ya fue, sino construir mi propia relación con nuestra comida y al final contigo», respondió Esteban con más audacia de la que se sentía. Era un momento crítico, una oportunidad para mostrar la transformación que había llevado a cabo no solo con ingredientes, sino con su propia identidad. Don Luis lo miró intense y en sus ojos se veía un torbellino de emociones. No era solo la comida lo que estaba en juego, era el reconocimiento del esfuerzo de su hijo y la posibilidad de un cambio entre ellos. «Siempre pensé que la tradición era inalterable, que no debía tocarse», admitió don Luis finalmente, su voz temblando un poco. «Pero ahora…» se interrumpió, como si el peso de su propia historia le resultara demasiado pesado. Esteban sintió que era el momento propicio para profundizar. «Papá, la tradición puede ser una base sólida, pero también puede evolucionar. Esto es solo una nueva manera de ver lo que hemos compartido», le dijo con firmeza, su voz impregnada de una determinación que había descubierto en el proceso de cocinar. A medida que hablaba, la esencia de lo que había aprendido en su refugio se organizaba en su mente, fortaleciendo su posición. «Quizás deberías estar más abierto a esta evolución», añadió, sintiendo que su camino en la cocina no solo era un reto personal, sino también una exploración conjunta hacia un futuro. Cada palabra que salía de su boca llenaba las grietas que habían existido durante tanto tiempo entre padre e hijo. Los minutos se convirtieron en eternidad mientras don Luis deliberaba su respuesta. Esteban, sintiendo que la oportunidad estaba al borde, se armó de valentía. Sus emociones fluctuaban entre el deseo de validación y el temor a la decepción. Finalmente, don Luis tomó otro bocado. Esta vez, su expresión era diferente. Se notaba la lucha interna, un equilibrio entre la nostalgia y la curiosidad. «No puedo prometer que será fácil, Esteban, pero esto ha despertado algo en mí», confesó don Luis, dejando entrever que había una apertura hacia el cambio. El aire entre ellos parecía vibrar con nuevas posibilidades. Esteban, sintiendo que la conversación apenas comenzaba, se preguntó hasta dónde lo llevaría esta nueva conexión. «No siempre te veré como mi chef, hijo, pero ¿qué si resulta que también eres un creador?»,
dijo don Luis, dejando caer la última palabra como una semilla en el aire. Esteban, cautivado por las implicaciones de las palabras de su padre, sentía que se estaban abriendo puertas no solo hacia la diversidad de la cocina, sino hacia la intimidad de su relación. Mientras todo esto se asentaba en su mente, una nueva pregunta surgió. ¿Qué nuevas recetas emocionales podrían preparar juntos en adelante? La intriga creció en su interior, estableciendo una base para una nueva etapa. El encuentro con su padre había sido solo el principio, y el camino hacia una nueva conexión se vislumbraba lleno de incertidumbres y oportunidades por igual. Esteban no olvidó la última frase de su padre, resonando en su cabeza como un mantra. ¿Qué si resulta que también eres un creador? La idea de ser algo más que un simple aprendiz en la cocina le daba un impulso inesperado. Durante años se había sentido como el hijo en la sombra de un gran chef, aprendiendo de la fusión de tradición y técnica, pero ahora había destellos de un futuro que podía construir por sí mismo, uno donde la creatividad y la innovación regían su camino. En los días que siguieron a esa conversación reveladora, el ambiente en la cocina de don Luis comenzó a cambiar. Esteban se encontró experimentando con recetas que fusionaban sabores inesperados, haciendo pruebas con especias que ni su padre había considerado. Cada vez que introducía un nuevo ingrediente, una pequeña chispa de orgullo iluminaba su interior. Pero no solo estaba renovando recetas, estaba redefiniendo su propio papel y su relación con el arte culinario. Un día, mientras estaba en el mercado, un puesto llamó su atención. Un pequeño proveedor ofrecía productos poco comunes, hierbas exóticas y frutas raras. Esteban se sintió atraído y decidió arriesgarse al comprar algunos de esos ingredientes. El pensamiento de sorprender a su padre con algo completamente innovador lo llevó de vuelta a la cocina con una mezcla de entusiasmo y temor. En su mente, la imagen de don Luis degustando sus creaciones se tornaba más real y personal. Pasó horas investigando, probando y ajustando cada nueva receta que incluía esas frutas y hierbas inusuales. La siguiente semana, cuando finalmente se sintió listo, organizó una cena. Quería presentar no solo su rincón renovado en la cocina, sino también la evolución de su relación con don Luis. La noche llegó y la tensión era palpable. Esteban había cocinado un plato que combinaba sabores de su infancia con una inesperada explosión de innovación. El aroma invadía la cocina, un recordatorio del legado familiar que traía consigo, pero había un giro que denotaba su propia personalidad. Don Luis llegó y mientras lo observaba, Esteban sintió el peso de la anticipación. La mirada que su padre tenía al sentarse era inquisitiva, pero había un atisbo de emoción. Con cada bocado que tomaba, Esteban se ahogaba en sus pensamientos. Años de incertidumbre y búsqueda de aprobación ahora se mezclaban con la esperanza de ser visto como un igual. Esto es interesante, murmuró don Luis tras el primer bocado. Su voz tenía un matiz de sorpresa, lo que provocó que el corazón de Esteban latiera con más fuerza. Pero pronto la expresión de su padre se oscureció, como si la historia de su propio entendimiento estuviera volviendo a atormentarlo. «Quiero saber por qué crees que este giro es necesario», preguntó don Luis con el entrecejo fruncido. Esteban tomó un respiro profundo, sintiendo cómo el pasado y el presente se chocaban en su relación. La pregunta lo llevó a un viaje de autocomprensión que jamás había imaginado en su camino culinario. La intimidad de la cocina se volvió un terreno fértil para las verdades que había eludido. Papá, no se trata solo de cocina, se trata de ser auténtico. Cada ingrediente que elijo representa mi viaje, mis luchas y lo que he aprendido aquí. Por mucho tiempo sentí que estaba cocinando en una sombra, pero ahora busco la luz de mi propio fuego, afirmó Esteban, cada palabra brotando con vulnerabilidad, pero también con una nueva firmeza. La conversación se tornó más profunda y reveladora. Don Luis comenzó a entender que el cambio no era una amenaza, sino una oportunidad para una parábola de ambos. Esteban sintió la conexión reforzarse.
tal como la mezcla de sabores en su plato. Sin embargo, en medio de ese revelador momento, don Luis se detuvo. Miró alrededor de la cocina, luego a su hijo. «Pero hay algo más, ¿no es así?», dijo finalmente. Esa pregunta dejó a Esteban en otra encrucijada. Sabía que el desafío verdadero apenas comenzaba. No solo tenía que demostrar su valía a su padre, sino también a sí mismo, como el creador que siempre había deseado ser. La noche concluyó, pero el eco de esa conversación en la cocina quedó flotando en el aire. El fuego que Esteban había encendido en su interior apenas comenzaba a arder. Cada creación, cada elección le daba un sentido renovado. Sin embargo, sus dudas seguían acechando, y la sombra de la incertidumbre sobre cómo sería realmente visto por su padre seguía presente. En el fondo de su mente, Esteban sentía que un nuevo reto se acercaba. ¿Sería capaz de enfrentar la resistencia de la tradición y al mismo tiempo fusionar su propio espíritu creativo? La cocina no solo se había convertido en un lugar de expresión, sino en un campo de batalla emocional, donde cada decisión contaba. Mientras tanto, la conversación que había comenzado a cambiar su vida tenía que avanzar, y una nueva pregunta emergía. ¿Podría realmente romper con el legado y ser completamente libre en su arte? Se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Esteban se levantó la mañana siguiente con una determinación renovada. La conversación de la noche anterior aún resonaba en su mente, pero más que dudas, ahora sentía una energía intrépida. Había decidido que no podía permitirse ceder ante el miedo a la desaprobación. La cocina se había transformado en su laboratorio, y él era tanto el científico como el artista. En su mente, las imágenes de sus experimentos culinarios danzaban como una sinfonía de sabores. Se dio cuenta de que cada receta que creaba no solo era una exploración de ingredientes, sino de su identidad. Decidió que era hora de llevar sus habilidades al siguiente nivel. No quería ser solo un chef que seguía al pie de la letra las enseñanzas de su padre. Buscaba ser un innovador, un pionero en el mundo de la gastronomía, que empujara las fronteras de lo que la comida podía significar. A medida que los días pasaban, Esteban comenzó a colaborar con colegas de la cocina que compartían su visión. La atmósfera se volvió electrizante. Los intercambios de ideas eran profundos. Cada día se sintieron más motivados a experimentar. Juntos se adentraron en la fusión de culturas, combinando recetas tradicionales con influencias modernas. La idea de salir de la zona de confort se convirtió en el nuevo mantra del grupo. Esteban, por fin, estaba rodeado de personas que también abrazaban el cambio. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de su padre seguía presente. La aparente aceptación de don Luis lo mantenía en una lucha interna. ¿Era realmente escuchado o su padre aún se aferraba a antiguos enfoques? La preocupación de que su padre pudiera menospreciar su trabajo, incluso inadvertidamente, continuaba acechándolo como un espectro. La presión aumentaba cuando Esteban anunció que presentaría un plato innovador en una cena de gala que don Luis había organizado. Este evento no solo era crucial para demostrar sus capacidades, sino que también ponía a prueba la fragilidad de su relación. La necesidad de impresionar a su padre y al mismo tiempo ser fiel a sí mismo lo enfrentó a un dilema. Esteban pasó días encerrado en la cocina, experimentando con diversas combinaciones de sabores. Luchaba entre sus deseos de innovar y la expectativa heredada que le instaba a ser convencional. La hora del evento se acercaba y él empezó a hacer borradores mentales de lo que quería presentar. Pero había un problema. Brillaba demasiado en cada creación que ideaba, terrorífico en su audacia. La noche de la gala llegó y cada rincón de la cocina estaba impregnado de un aroma vibrante mientras preparaba su obra maestra. Esperaba ansioso, entre la esperanza y el miedo, que la mezcla de sabores hablase por sí sola. El momento en que sirvieron su plato fue una mezcla de melancolía y exaltación. Ver a su padre observarlo con ese brillo en los ojos podría confirmar su camino.
Mientras don Luis degustaba, Esteban experimentó un tumulto emocional. Cada bocado era un reflejo de su lucha interna, de sus propios miedos y aspiraciones. Pero, a medida que su padre reflexionaba sobre los sabores, Esteban no pudo evitar sentir que estaba en la cuerda floja. ¿Sería la aprobación que anhelaba simplemente un paso más hacia adelante o una amenaza a su creciente creatividad? De pronto, don Luis detuvo su degustación. Miró a Esteban con una expresión que era una mezcla de sorpresa y cuestionamiento. «Hijo, esto es audaz, pero ¿estás preparado para lo que esto podría significar para nosotros?», preguntó, desafiando directamente el corazón de la libertad que Esteban había buscado. El ambiente se volvió tenso. Esteban sentía que estaba en juego más que una simple creación culinaria. Se debatía entre el deseo de innovar y el peso del legado familiar. Con cada latido contaba el tiempo que le quedaba para demostrar que había reclamado su lugar en la cocina y en el mundo. Aquel momento de revelación en la gala dejó a Esteban en una encrucijada decisiva. ¿Podría sostener lo que había comenzado y a la vez encontrar una forma de reconciliarlo con la tradición? La búsqueda de su propio camino apenas había comenzado, pero el camino hacia la aceptación podía traer revelaciones que lo cambiarían para siempre. ¿Estaba realmente dispuesto a renunciar a algo tan fundamental como su propia búsqueda de identidad? La respuesta lo llevaría a nuevas alturas, pero también a profundidades inesperadas. La arena del tiempo parecía detenerse para Esteban. La pregunta de su padre pesaba en su mente, como un péndulo que oscila entre la aceptación y el rechazo. En ese instante cargado de emoción, se dio cuenta de que su viaje en la cocina no solo era una búsqueda de sabores, era una exploración de su propio ser. La respuesta no era únicamente sobre lo que cocina, sino sobre lo que representa. A la mañana siguiente, aún con la inquietud de la gala zumbando en sus venas, decidió que ya no podía permitir que el miedo a la desaprobación de su padre dictara su camino. A medida que la luz del sol se filtraba por las ventanas de la cocina, Esteban empezó a trazar un plan audaz. Comprendía que cada platillo debía ser un reflejo de su esencia, fusión emblemática de tradición e innovación. Su voz de chef debía ser clara entre los ecos familiares. El primer paso fue rechazar el apego excesivo a la aprobación ajena. Se propuso invitar a un grupo de amigos para una cena íntima, con un menú que desafiara no solo su habilidad, sino que también representara una exploración del significado de la cocina para él. Quería que esos platos comunicaran más allá de los ingredientes, la historia de su lucha, su anhelo de ser reconocido y su deseo de innovar. A la mañana siguiente, aún con la inquietud de la gala zumbando en sus venas, decidió que ya no podía permitir que el miedo a la desaprobación de su padre dictara su camino. A medida que la luz del sol se filtraba por las ventanas de la cocina, Esteban empezó a trazar un plan audaz. Comprendía que cada platillo debía ser un reflejo de su esencia, fusión emblemática de tradición e innovación. Su voz de chef debía ser clara entre los ecos familiares. El primer paso fue rechazar el apego excesivo a la aprobación ajena. Se propuso invitar a un grupo de amigos para una cena íntima, con un menú que desafiara no solo su habilidad, sino que también representara una exploración del significado de la cocina para él. Quería que esos platos comunicaran más allá de los ingredientes, la historia de su lucha, su anhelo de ser reconocido y su deseo de innovar. A medida que los días avanzaban, la cocina se convirtió en un refugio donde la creatividad y la disipación del miedo podían coexistir. En contraste con las cenas formales que había estado acostumbrado a preparar, la atmósfera de la cena con amigos era más relajada, libre de juicios. Comenzó a experimentar ingredientes que había tenido miedo de utilizar en el pasado. La mezcla de especias exóticas con las técnicas de cocina tradicional lo entusiasmaban, creando un vínculo entre su legado y su potencial. Pero el eco de la voz de su padre todavía susurraba en su mente. ¿Sería su audacia bien recibida? La incertidumbre persistía, pero Esteban se enfocaba en expresar su autenticidad. Comenzó a trabajar en un plato que combinaría el mole tradicional con toques modernos, un tornado de sabores y texturas que desafiara cada noción preconcebida.
Experimentó con el picante y la dulzura, la acidez y la suavidad, asegurándose de que cada bocado representara su viaje personal. En esta fase de desarrollo, Esteban descubrió que la cocina también era un espejo de autoconocimiento. En su tiempo de preparación, se sentó a reflexionar sobre las influencias familiares que lo habían formado. ¿Qué partes de esas enseñanzas podía compartir sin renunciar a su individualidad? La respuesta se entrelazaba con la receta. Se dio cuenta de que cada ingrediente, cada técnica que utilizaba, era una oportunidad para reconectar con su padre sin perderse a sí mismo. El día de la cena se acercaba rápido. Mientras revisaba los detalles del menú, Esteban sintió una mezcla de emoción y ansiedad. La cocina estaba llena de aromas intensos y cada plato era un eco de su verdad. ¿Sería capaz de mostrar quién era realmente a través de su arte culinario? En su corazón, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Cualquiera que fuera la reacción de sus amigos, Esteban sabía que había ganado algo invaluable en el proceso: el coraje de ser él mismo, de aceptar su evolución y de plasmarla en cada bocado. Justo cuando comenzaba a sentir que había encontrado su camino, su teléfono vibró. Un mensaje de su padre llenó la pantalla. ¿Podemos hablar sobre lo que sucedió en la gala? Necesitamos hablar sobre la cena de esta noche. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nada lo había preparado para esto. Era el momento de enfrentar su verdad y desatar sus miedos. ¿Podría balancear su deseo de autenticidad con el amor y la tradición familiares? ¿O estaba su lucha por la aceptación a punto de intensificarse aún más? El mensaje de su padre pesaba en su mente. Su corazón se aceleró. Esteban sintió la presión de un inminente encuentro que prometía un cruce entre la tradición familiar y su audaz deseo de individualidad. Era consciente de que aquella conversación no solo determinaría el día de la cena, sino su propio viaje personal, un conflicto entre lo esperado y lo auténtico. A medida que se preparaba, la cocina se llenó de aromas que ya no tenían miedo. ¿Cómo compartir sus platillos con la misma franqueza que había puesto en su preparación si el juicio de su padre podía ser devastador? La incertidumbre amenazaba con sumergirlo en la duda, pero una nueva resolución reunió sus pensamientos. Su arte había de ser honesto, un viaje transformador en cada bocado, como el que había vivido en cada paso. Comenzó a organizar los ingredientes para el plato estrella, el mole modernizado. La mezcla de chiles secos en su mortero resonaba como un mantra para su crecimiento. Estaban ahí para abrazar su pasado, pero en su justo límite, un toque de chocolate negro para cuspir un presente audaz. Su mente se debatía entre delicias y recuerdos, entre su deseo de impresionar a su padre y su anhelo de ser reconocido por su propio valor. Mientras sazonaba cada bocado, Esteban se dio cuenta de que la cocina también era un campo de batalla. Cada especia que añadía desafiaba las expectativas familiares y se alineaba con su deseo de hacerse un nombre dentro de una tradición que parecía querer atraparlo. Sin embargo, en lugar de rechazar las viejas tradiciones, debía entrelazarlas con sus propios valores. La cocina dejaba de ser solo un espacio físico para convertirse en un lienzo de autodescubrimiento. Al acercarse la hora de la cena, el imponente temor de la conversación con su padre seguía presente. Esteban miró en el espejo de la cocina. Se dio cuenta de que no solo estaba cocinando un menú, estaba cocinándose a sí mismo. Cada paso, cada receta representaba una decisión consciente de afirmarse y liberarse al mismo tiempo. Su voz, una sinfonía de ingredientes, abrigaba no solo su deseo de autenticidad, sino el homenaje que rendía a su herencia. Los invitados comenzaron a llegar, y mientras la casa se llenaba de risas y charlas, la ansiedad de Esteban se entrelazaba con la emoción. Sabía que la presentación de su plato no era solo un momento de deleitar paladares, sino un acto de revelación personal. Sin embargo, el estremecimiento en su interior se intensificó cuando escuchó el tintineo de su teléfono. Era de nuevo su padre, un mensaje.
estoy en camino. El tiempo parecía dilatarse, la cena se desarrollaba y a cada bocado degustado por sus amigos, una porción de su esencia era liberada. Pero el eco de las palabras de su padre lo seguía persiguiendo. La ansiedad podía desbordar su satisfacción, sabía que lo que seguía era determinante. La luz de la cocina parecía reflejar su conflicto interno. La calidez de la aceptación se cruzaba con el miedo a la desaprobación. Esteban cerró los ojos un instante, conteniendo la respiración. Sabía que el verdadero reto no solo era presentar su creación culinaria, sino también abrir las puertas a una nueva fase de su vida que podía cambiar radicalmente su relación con su padre. El sonido del timbre rompió el aire. Era su padre. El momento de la verdad había llegado. ¿Sería este el paso que cimentara su independencia o el instante que lo encarcelara en su mundo predecible de expectativas familiares? Con el corazón palpitante, Esteban se giró hacia sus amigos y sonrió. Había cocinado su verdad y los sabores estaban a punto de ser revelados. Esteban se acercó a la puerta cuando el timbre resonó, sus manos aún cubiertas de harina y el aroma del mole permeando el aire. Cada segundo se sentía como una eternidad. El patriarca de la familia, su padre, era un hombre de opiniones firmes y expectativas altas. Su corazón latía con fuerza. No solo se enfrentaba a la figura autoritaria de su vida, sino a la parte más profunda de sí mismo, esa que había luchado por emerger entre las sombras de la tradición. Al abrir la puerta, se encontró con la mirada de su padre, que no ocultaba la sorpresa al ver el ambiente tan diferente al que conocía. «¿Qué es esto?», preguntó el viejo, olfateando el aire en un gesto que parecía más deseo de aprobación que curiosidad. Esteban tragó saliva y sintió que las palabras atoradas en su garganta luchaban por salir. Era el momento de la verdad, su oportunidad de cambiar no solo la percepción que su padre tenía de su cocina, sino también el concepto que su padre sostenía de él. Mientras su padre tomaba asiento en la mesa, los amigos de Esteban comenzaron a servir el platillo. Cada porción del mole modernizado se convertía en un puente entre generaciones, un punto de encuentro que invitaba a su padre a un viaje en el que los sabores tradicionales se entrelazaban con el presente. Sin embargo, la incomodidad era palpable. Su padre no dejaba de fijarse en cada detalle, en cada mezcla, como si esperara que un componente traicionara la esencia de su herencia. ¿Es eso chocolate que echaste?, preguntó su padre, dejando caer las palabras como piedras. Esteban sintió cómo su mundo se tambaleaba, pero también una chispa de determinación. Esta cena era su propuesta, una declaración de que había llegado el momento de evolucionar, no solo su cocina, sino su relación. «Es parte de una nueva interpretación, papá. Quise rendir homenaje a lo que me enseñaste, pero también añadirle algo de mí», respondió, sorprendiendo incluso a sí mismo con la seguridad de su voz. El temor habitual fue sustituido por una convicción que había cultivado a través de cada receta experimentada. A medida que su padre probaba el mole, la tensión en el aire creció. Esteban observaba con atención su reacción. Cada pequeño gesto se sentía como una revisión de su identidad. En su mente, una mezcla de esperanza y miedo palpitaba fuertemente. Podía notar cómo el sabor llegaba a su padre, arrastrado por la nostalgia y la modernidad, un inesperado diálogo entre el pasado y el presente. Cuando su padre terminó, hubo un silencio que se cargó con una expectativa volátil. Finalmente miró a Esteban, su ceño fruncido comenzó a relajar y la sorpresa se transformó en un leve destello de reconocimiento. «Es diferente, pero eso no siempre es malo», admitió vacilante. En ese momento, Esteban entendió que su viaje no solo era sobre la cocina, sino sobre lo que significaba para ser auténtico en un mundo que siempre esperaba conformidad. Con ese pequeño pero significativo reconocimiento, Esteban avanzó hacia un territorio inexplorado. La conversación giró en torno a sus ambiciones, sus deseos y el futuro que tanto anhelaba. A medida que compartían ideas, Esteban sentía cómo su padre, aunque reservadamente, comenzaba a aceptar la imagen que él proyectaba.
Percatándose de la evolución de su padre a través de las palabras, una nueva faceta de sí mismo emergió. El camino hacia la autenticidad personal se dibujaba a su alrededor, saturado de dificultades y expectativas, pero también con nuevas posibilidades. Sin embargo, en medio de la charla, un mensaje llegó a su teléfono. Era de su mentor, un famoso chef que había seguido su trayectoria desde el principio, invitándolo a participar en un prestigioso concurso de cocina. «Sé que tienes lo que se necesita, es tu momento de brillar», decía el mensaje. El aire se volvió denso. Esteban miró a su padre, sintiendo que cada decisión que tomara a partir de ese momento tenía el potencial de desterrar las cadenas del pasado o reforzarlas aún más. Con ese pequeño pero significativo reconocimiento, Esteban avanzó hacia un territorio inexplorado. La conversación giró en torno a sus ambiciones, sus deseos y el futuro que tanto anhelaba. A medida que compartían ideas, Esteban sentía cómo su padre, aunque reservadamente, comenzaba a aceptar la imagen que él proyectaba. Percatándose de la evolución de su padre a través de las palabras, una nueva faceta de sí mismo emergió. El camino hacia la autenticidad personal se dibujaba a su alrededor, saturado de dificultades y expectativas, pero también con nuevas posibilidades. Sin embargo, en medio de la charla, un mensaje llegó a su teléfono. Era de su mentor, un famoso chef que había seguido su trayectoria desde el principio, invitándolo a participar en un prestigioso concurso de cocina. «Sé que tienes lo que se necesita, es tu momento de brillar», decía el mensaje. El aire se volvió denso. Esteban miró a su padre, sintiendo que cada decisión que tomara a partir de ese momento tenía el potencial de desterrar las cadenas del pasado o reforzarlas aún más. ¿Concedería la oportunidad de seguir sus sueños o sucumbiría al miedo que siempre había pesado sobre él? Con un nuevo desafío en el horizonte, Esteban se encontró en la encrucijada de su vida, listo para decidir no solo su carrera, sino también su verdadero yo. La transformación había comenzado, y con ella un nuevo camino se abría ante él. ¿Se atrevería a dar el salto decisivo hacia su independencia profesional, enfrentándose a su incertidumbre? Esteban se encontró de pie en la cocina, reflexionando sobre la invitación a uno de los concursos de cocina más prestigiosos del país. La oferta de su mentor resonaba en su mente mientras los ecos de la cena con su padre aún pulsaban en su corazón. Por primera vez, no sentía que las expectativas de su familia eran un lastre, sino un impulso que lo empujaba hacia adelante. La revelación que había tenido en la cena no solo había sido un cambio en su relación con don Luis, sino un resurgimiento de su identidad como cocinero. Dedicó sus días a perfeccionar sus recetas, a experimentar con técnicas y a integrar las enseñanzas de su padre con su enfoque innovador hacia la cocina. La cocina se había convertido en un laboratorio de posibilidades, y en cada corte de cuchillo, en cada pizca de sal, sentía que estaba construyendo no solo sus platos, sino también su futuro. Esta era su oportunidad para demostrar que la tradición y la modernidad podían coexistir, y que él podía ser un puente entre las dos. La semana del concurso llegó, y la emoción le zumbaba en la cabeza. Se sentía preparado, pero también vulnerable. No solo estaba compitiendo por un título, sino presentando la culminación de un viaje que había comenzado en la cocina de su abuela y había pasado por las tensiones con su padre. Era un viaje de autodescubrimiento, un camino que lo había llevado a reconciliar su amor por la cocina con su deseo de innovar y ser fiel a sí mismo. El día de la competencia, mientras se preparaba en la sala de espera, sintió un ligero temblor de nervios. Cada uno de los finalistas era brillante y talentoso, pero Esteban se dio cuenta de que había algo más en él que solo habilidades culinarias. Llevaba consigo la herencia de su familia, el amor que se fraguaba en la cocina y la audacia de querer rendir homenaje a su pasado mientras buscaba forjar un nuevo camino. Cuando llegó su turno, el momento se sintió como una explosión de adrenalina. Esteban se movió con precisión y confianza, recordando cada principio que había aprendido y cada técnica que había experimentado. Preparó el mole reformulado, infundiéndolo con toques que reflejaban su viaje personal. El dulzor del chocolate oscuro,
la calidad de los chiles ahumados y notas frescas de hierbas poco convencionales. Sabía que quería que cada bocado contara una historia, no solo la suya, sino también la de su padre y su legado. Al presentar su plato, lo hizo con un aire de convicción. Sabía que lo que estaba llevando a la mesa era una declaración, la celebración de la tradición, la innovación que brota del respeto y el amor por las raíces. La crítica de los jurados se sintió como una evaluación profunda de todo lo que había construido. Escuchar sus comentarios se convirtió en un momento de validación personal. No solo estaban evaluando su técnica, sino que podían sentir la historia detrás de cada bocado. Finalmente, cuando el jurado anunció al ganador, un montón de emociones lo atravesaron. La felicidad de ser reconocido y la realización de que su viaje había valido la pena lo envolvieron por completo. El trofeo era más que una victoria, era un signo tangible de su transformación, la prueba de que se había atrevido a desafiar las expectativas y explorar su verdadero potencial. En el camino de regreso, su mente no podía dejar de revisar lo ocurrido. Había recorrido un camino de dudas y miedos, pero había emergido con una nueva confianza y un sentido de propósito. Ahora entendía que su amor por la cocina no se limitaba a seguir la receta de su padre, sino que también incluía el coraje de reimaginarla. Al llegar a casa, encontró a su padre esperándolo. Don Luis lo miró con orgullo, y en sus ojos brillaba la aprobación que Esteban había querido en lo más profundo de su corazón. «Estoy orgulloso de ti, hijo. Has demostrado que puedes ir más allá de nuestras tradiciones y al mismo tiempo honrarlas», le dijo don Luis, su voz resonando como una melodía de aceptación. La emoción los envolvió a ambos, y Esteban sintió que, finalmente, había encontrado su lugar, no solo como cocinero, sino como hijo. Había logrado no solo un título, sino también una conexión más profunda con su familia y consigo mismo. Había aprendido que crecer, a veces, significaba dejar ir, pero también significaba permanecer fiel a lo que amas. En ese momento, supo que este era solo el comienzo de su camino en la cocina. Con un futuro brillante ante él, Esteban estaba listo para seguir creando y compartiendo su arte, llevando consigo la tradición y la innovación en perfecta armonía. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final espectacular. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial para continuar trayendo narraciones que inspiran y transforman. Hagan parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.